Bueno, mi estimado Ronald, estoy bien sorprendido de que hayas podido utilizar una máquina del tiempo. Una máquina de tiempo que realmente te ha dado la oportunidad de venir a entrevistarme a mí, que prácticamente soy uno de los fundadores, una persona muy importante en cuestión al estudio moderno de la sociología y la administración pública, ¿no? Así que comenzaré dándote detalles sobre mi vida, de lo que fui y de también cómo fallecí, de mis obras, de la escuela a la que pertenezco, de los estudios que hice y de cómo contribuí también a la sociedad, ¿no? Soy alemán, nací el 21 de abril de 1864 y desafortunadamente fallecí a una edad no muy mayor, ¿no? En 1920 a consecuencia de la gripe española, ¿no? Fui una víctima de esa pandemia, ¿no? Y también quiero decirte que fui sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán. Y a pesar de que he sido reconocido como uno de los padres, bajo, valga la redundancia, junto con Karl Marx, Augusto Comte y Emile Durkheim, nunca me vi realmente a mí mismo como un sociólogo, sino como un historiador. Y para mí la sociología y la historia eran dos empresas convergentes. Sin embargo, al final de mi vida, en 1920, escribí una carta al economista, ¿no? Robert Liebman. Bueno, si me he convertido finalmente en sociólogo, es sobre todo para exorcizar el fantasma todavía vivo de los conceptos colectivos, ¿no? De mis trabajos que se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero también escribí mucho en el campo de la economía, ¿no? Una de mis obras muy reconocidas es el ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que lo escribí por 1905, ¿no? Ese fue el inicio de un trabajo sobre la sociología de la religión. Otro fue también la recopilación económica y sociedad, que se publicó póstumamente a mi deceso entre 1921 y 1922. Es la suma más completa y sistemática de mis ideas y conceptos, ¿no? Así también muchas veces argumenté que la religión fue uno de los aspectos más importantes que influyeron en el desarrollo de las culturas occidental y oriental, ¿no? Entre otras de las obras famosas está La política como vocación, de 1919, ¿no? Donde definí que el Estado como una entidad que ostenta el monopolio de la violencia legítima y de los medios de coacción. Una definición que fue fundamental en el estudio de la ciencia política moderna en Occidente, ¿no? Y ya a mis principios, cuando prácticamente era muy joven, me dediqué prácticamente a seguir, ¿cómo se llama?, también los pasos de mi padre, ¿no? Fui el mayor de 7 hijos. Además de eso, prácticamente a la vida complicada de mi padre, crecí en un ambiente familiar inmenso en la política, ¿no? Y mi hogar prácticamente recibió visitas de prominentes académicos, de figuras públicas al mismo tiempo, ¿no? Y también para demostrar que tenía aptitudes para esto, ¿no? Bueno, ahora que también quisiera comentarte, ¿no, Ronan, en cuestión a lo que es mi carrera, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Estuve estudiando hasta que logré mi tesis doctoral, ¿no? Y fui habilitado como profesor. Y eso prácticamente fue algo interesante en mi vida social, política del momento. Así que para eso estaba ya afiliado, ¿no?, a la Asociación Profesional de Economistas Alemanes. Esta asociación prácticamente considerada por el gran aporte principal que tenía sobre la solución de problemas sociales, ¿no?, de mayor impacto en la época. Fue pionera. Así que también mi éxito académico fue especial en los años 1890, ¿no? Esa época me casé con mi... Es un poco decirlo, ¿no? Tal vez para tu época ha sido también incluso un poco complicado entender que me casé con una prima lejana llamada Marianne, ¿no? Prácticamente ella se convirtió después en feminista, escritora de derecho propio, ¿no? Además de un factor muy complicado en la decisión y la recopilación de la publicación de varios trabajos conocidos, ¿no?, por la gente, prácticamente mis obras, posterior a mi muerte en 1920, ¿no?
ya les comenté, ¿no? Ahí también fui en la Universidad de Friburgo, un poquito complicado de pronunciar, fui profesor de economía a cargo y también me trasladé después a la Universidad de Heidelberg, ¿no? En 1897, ¿no? Así. Eso fue también una parte de mi vida donde pude compartir las enseñanzas, mi conocimiento, mi análisis con una nueva gente ávida del momento, ¿no? Entonces ahí les comento también que por ahí, por 1912, intenté organizar un partido político de izquierda, ¿no? Que combinase prácticamente lo social, demócrata y liberal, pero prácticamente no me fue bien. Terminé en el fracaso en el aspecto ese, ¿no? De mi partido político, que muchas personas se sentían liberales, ¿no? Y tenían otros ideales que consideraban revolucionarios de los socialdemócratas. Ahí, más o menos por la Primera Guerra Mundial, tuve un pequeño servicio como director de hospitales, ¿no? En el ejército. Ya por entre 1915 y 16, formé también algunos grupos que intentaban mantener el control de Alemania en Bélgica y después Polonia, después en la guerra, ¿no? Así que tuve muchos conceptos sobre cómo prácticamente administrar y ser parte de esta integración en cuanto al manejo, ¿no? De las guerras y todo esto. Eso es una parte muy importante de mi vida, ¿no? Y como ya les comenté, ¿no? Desafortunadamente para 1920 tuve un percance, entre comillas, con la gripe española. Ya entre comerciales tú me contaste, ¿no? De que tuviera un problema complicado y parecido al de ahora, ¿no? La gripe o el coronavirus. Muy interesante el nombre y tal vez un poquito complicado de entender para la época que estoy viviendo, porque en esta época era un poco más complicado, ¿no? Consecuencia. Bueno, pero ese es un punto muy aparte. Pero ahí comentando también sobre el concepto que tenía sobre la política alemana, era muy interesante, ¿no? Porque, bueno, mi estimado, así que como el tiempo también es oro y no tenemos mucho tiempo, según tú tenemos 10 minutos, te comento de que fui prácticamente partícipe y también apoyador de la escuela estructuralista. A esa escuela yo pertenezco, ¿no? ¿Y qué es la escuela estructuralista? Prácticamente pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a la estructura como al recurso humano, así abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal, entre los objetivos de la organización y los objetivos personales, y entre los estímulos materiales y sociales también, ¿no? Tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas y sus causas, prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación. Así que hay que considerar, de acuerdo a la escuela que yo sigo, que hay 4 elementos comunes a todas las empresas: la autoridad, comunicación, estructura de comportamiento y estructura de formalización. Así, mi estimado, entonces, para concluir, quiero decirte de que tengo una inclinación política liberal, liberal democrático, ¿no? Y mi partido se llamaba, y fui también fundador, Partido Democrático Alemán, que se formó en 1919, ahí por enero, ¿no? Pero a pesar de que me postulé, prácticamente tuve un fracaso, ¿no? Ya después de ahí me nombraron representante de la nación alemana por el Tratado de Versalles y como bien saben, nos fue mal, ¿no? Y realmente no logramos los intereses en la Primera Guerra Mundial alemanes, ¿no? Bueno, de todas formas ha sido un placer haber conversado un poquito contigo y haberte hecho saber sobre mi vida, sobre las influencias que tuve con otros filósofos. Además, también te comenté sobre mis inclinaciones políticas, mi forma filosófica de ver las cosas, aparte de mi aporte sociológico y político en la época moderna. Como ya bien saben, ¿no? Hasta antes de mi deceso, ¿no? Y se publicaron muchos de mis libros y todo eso, pero
Tristemente, hubiera querido tal vez vivir un poco más para continuar con mis proyectos, pero desafortunadamente así fue, ¿no? Bueno, muchas gracias por haberme entrevistado y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.